¿Qué tal? Soy Mariana y me tocó, bueno, yo elegí exponer este libro al grano y sin rodeos de cómo encontrar, entender y conservar a un hombre. Su autor es Steve Harvey. Bueno, este libro está muy interesante. Habla de, bueno, el autor expresa como parte de su vida. Él, bueno, pues nos habla de que él se casó a los 24 años y, y él considera que, bueno, cuando él se casó, pues considera que en su momento lo veía como una edad bien o lo miraba en su momento que era como ya que estaba bien el casarse. Pues entonces él se casó y él, ya con el tiempo pues él vio que pues se equivocó, no porque se llevara mal con su esposa ni nada, sino porque él no sabía hacer nada. Y cuando él ya estaba, o sea, ya casado, pues él decía que aún le habían faltado muchas cosas por hacer en su soltería y que pues bueno, que no estaba aún listo porque no sabía trabajar, no tenía trabajo, no había terminado sus estudios y pues bueno, casi lo normal, siempre dependía de su mamá y de su papá. Entonces, después, bueno, una vez él platicó con su mamá y le platicó la situación de que pues él no tenía trabajo ni encontraba trabajo y que se le habían complicado algunos gastos y así. Entonces su mamá pues sí le dijo que ella estuvo mal en no haberle dado algún consejo o haberle dicho que pues todavía no estaba listo a pesar de que tenía sus 24 años, este, para él no estaba como preparado para depender por sí mismo. Entonces él, bueno, pues ya pasó el tiempo y él tuvo familia con su esposa, tuvo dos hijos y una hija. Entonces ya al pasar el tiempo, él como se fue encontrando como en trabajos así pequeños, porque pues de primero le era muy difícil. Entonces él encontró primero en ver sus trabajos, acomodándose también para poder estudiar. Y él decía que porque le quería, al llegar sus hijos, pues él quería ofrecerles algo mucho mejor y quería ofrecerles una mejor vida. Entonces él empezó a trabajar en una radio y en esa radio pues le empezó a ir muy bien y él se empezó a interesar mucho por lo que él hacía y le gustaba mucho trabajar ahí. Entonces él trabajaba en un programa y en ese programa se encargaban de así, de hablar bueno, comunicarse con las personas, especialmente con las mujeres, porque el programa era de así, de como algo de qué opinas de los hombres, qué te gusta, qué te molesta y así. Entonces, como el programa empezó a tener mucho rating y aparte, bueno, el programa de radio y aparte a él se empezó a interesar mucho por los casos de las mujeres, porque muchas mujeres tenían muchas dudas, a veces les pedían consejos a ellos y pues él, no sé, como que se empezó a ir por el lado del trabajo de personal también. Personalmente le fue interesando mucho el tema de la que las mujeres tenían las dudas, pero entonces él empezó a sacar lógicas, por ejemplo, de el por qué los hombres engañan a las mujeres, también del por qué las mujeres a los hombres, no nada más de los hombres a las mujeres.
Y así muchas cosas más, el por qué a los hombres les gusta mucho estar con sus amigos y por qué no les gusta enamorarse tanto como las mujeres y muchas cosas así más. Entonces él decidió hacer un libro de, de cómo, el libro se titula como piensa como hombre y actúa como hombre. Entonces también su libro lo empezó a meter en su programa y pues empezó a tener mucho rating, pero el tema, el objetivo de él es de que las mujeres aprendan un poco de las, como de las lógicas que él empezó a tener sobre todo lo que él empezó a interesarse. Entonces él sacó un poco de temas, por ejemplo, el qué pasa cuando tú tienes una relación con un chavo de 20 años, con uno de 50, con uno de 40, con uno de 30. Él nos explica muy bien y pues este libro me encantó mucho porque viene, no sé, te especifica mucho. Por ejemplo, te da muchos consejos, te explica muchas cosas. Por ejemplo, en uno de estos temas nos dice que a los hombres no les gusta que las mujeres les, les exijamos algo, que nosotros nos molestemos con ellos y les digamos de cosas. A ellos les molesta o a veces simplemente por el hecho de no contestar de algo se quedan callados y te juzgan loca. También bueno, él sacó también otro punto de que a los hombres les interesa más su estabilidad económica que el enamorarse de una mujer. Para ellos lo primordial es el, su situación económica. Ah, bueno, Steve nos habla también porque él conforme trabajaba, conforme su vida diaria, y ya con el paso de los años, pues él empezó ya con su hija cuando empezó a tener novio, sus hijos cuando empezaron a tener novio, pues le preguntaban muchas cosas a él. Entonces, como Steve nos habla también que él no tuvo así una relación muy cercana con su papá, a él le gustaba mucho hablar con sus hijos pues sobre todos los temas, aparte pues les gustaba mucho escucharlos, hablar de ellos, sobre qué les pasaba y así. Entonces él empezó a tener, bueno, su hija empezó a tener muchas dudas así sobre los hombres, sobre los noviazgos y así. Entonces él también de ahí empezó a sacar más cosas sobre más temas y bueno, este libro también, no sé, es como, ay, no sé, es que me gustó mucho y bueno, pues la verdad yo sí lo recomiendo porque está muy bonito y pues es la vida del autor, pero él lo explica en el libro en muchos aspectos y me interesó mucho, está muy interesante y está muy bonito y pues sí deja mucho de que se nos quede para podemos ponerlo en práctica o no sé, simplemente también dar el consejo a alguien más o aprender muchas cosas que nosotros tal vez no sabíamos de los hombres, muchos puntos de vista sobre o no sé, otras cualquier duda, pero me gustó mucho este libro. Bueno, es todo.